¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña el doctor Daniel Cantú Moreno. Él es médico de formación por el Hospital Universitario en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en pediatría en el mismo hospital y posteriormente cursó la especialidad de alergias e inmunología en el mismo hospital. Actualmente él está certificado por el Consejo de Pediatría y por el Consejo Mexicano de Alergias. Nos acompaña en este episodio justo por la temporada en la que estamos viviendo, muy frecuentes las alergias en los pediátricos. Así que bienvenido, doctor Daniel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, muy agradecido por la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación. Daniel es colega de la carrera, de la generación, y de repente nos encontramos ahí en el hospital. También es el médico de mi chiquita que empezó justo hace unos meses con el tema de las alergias, que ya no pudo manejar un médico general, y justo es cuando se recurre al especialista o al subespecialista, ¿verdad? En este Así es. caso, Dani. Y justo para eso te tenemos, para que nos expliques, eh, a grosso modo, cómo poder entender qué son las alergias. Las alergias nos gusta explicarlo diciendo que son reacciones exageradas del cuerpo. Dependiendo de dónde se manifiesten los síntomas, vamos a ver que, por ejemplo, las más frecuentes que vemos, que son de las vías respiratorias, pues todos los síntomas que se presentan en estos casos son síntomas que aparecen de forma exagerada. Nos referimos a cosas que provocan estos síntomas que a otra persona normalmente no se los provocarían. Entonces, hay personas que tienen esta predisposición a tener estos síntomas muy característicos en la nariz, con estornudos, con la comezón, en el pecho, con la tos. Son síntomas muy característicos de la alergia y lo vemos mucho como algo que no debería estar provocando el cuerpo, que reacciona con algo que no lo debería estar provocando. Entonces, la alergia en sí es una reacción que el cuerpo manifiesta cuando se expone a algo a lo que es susceptible. Ya platicaremos al ratito de las cosas que más comúnmente provocan alergia, pero en general, por ejemplo, en la vía respiratoria, cuando respiramos estas cosas a las que somos sensibles, vamos a tener esa manifestación. Hablando justo de qué son las alergias, luego uno de pronto no entiende cuando a lo mejor algo le sale en la piel o en los codos, las rodillas o en alguna parte del cuerpo que no es la típica alergia que muchos imaginan porque las películas se han encargado de poner, pues que se te hinchan los labios o los ojos, no sé, Claro. alguna situación así, ¿no? Pero, Sí. ¿cuáles son como los síntomas de alergia más frecuentes que uno podría pensar, oye, se me hace que puedo tener alergias? ¿Se deben de tener más de una vez a la semana, más de una vez en el día? ¿O cómo poder identificar cuando, pues, es una gripe, un estornudo o es una alergia? Sí. Mira, en el caso de las alergias, los síntomas decimos que son casi clásicos porque son, bueno, en el caso de las alergias típicas que platicamos, son estas alergias inmediatas, les llamamos los alergólogos. Bueno, el ejemplo, digamos, característico de estas es la reacción alérgica más fuerte que existe, que son las anafilaxias. Anafilaxia se le llama a la reacción, esta es una reacción grave de alergia que sucede en todo el cuerpo o en diferentes lugares del cuerpo, sistemas del cuerpo, al mismo tiempo. Entonces, es una forma muy buena de ver todas las manifestaciones que puede tener una alergia. Por ejemplo, ahorita ya platicábamos las del sistema respiratorio, las irritativas, que son el escurrimiento, la comezón, el estornudo. Son síntomas que padece 1 de cada 5 niños en nuestra población, por ejemplo. Son síntomas muy típicos que suceden en las mañanas, por ejemplo. Los pacientes que tienen asma, que padecen de asma, típicamente tienen tos en las noches, una tos que no termina de resolverse después de una infección. Son los tipos de síntomas que vemos en las vías respiratorias. En la piel, hablamos mucho de esas ronchas, la urticaria, que así como dices en las películas, vemos cómo se hinchan mucho los labios y los párpados. Bueno, esa es una reacción en algunos casos grave de alergia cuando se manifiestan así en la piel. A las personas que padecen de alergias a alimentos, es una reacción muy típica que tengan este tipo de reacciones en la piel. Y hay todo un grupo también de este tipo de reacciones que a veces no son tan graves, digamos, tan agresivas.
cuando solo se manifiestan en su propio ambiente, en este caso el de la piel. Pero bueno, también hay síntomas digestivos, las personas que con algún alimento tienen este tipo de síntomas, a veces puede ser vómito, a veces puede ser diarreas, pueden ser estreñimiento, diferentes síntomas que se pueden manifestar también por una alergia, por la vía digestiva. Entonces, hablamos de las diferentes formas en que puede manifestarse una alergia y depende mucho de eso, dónde es que se expone el cuerpo a lo que provoca esta alergia para saber qué síntomas son los que se están presentando. Por ejemplo, no es típico que algo que respiramos nos provoque síntomas digestivos. Eso es muy raro. Es muy raro que algo que comemos nos provoque síntomas respiratorios. Es muy raro, puede pasar, pero es muy raro. Entonces son las cosas que tenemos que ir diferenciando al momento de que vemos pacientes con este tipo de síntomas. Pero seguramente la gente se puede relacionar con los síntomas de rinitis, que son de los síntomas más comunes, estos de escurrimiento, congestión. No a todos les pasa por ser alérgicos. Ahorita que tenemos los cambios de clima tan bruscos, es típico ver este tipo de síntomas. Hay un poco de escurrimiento, hay un poco de congestión tal vez. Son síntomas esperables en estas temporadas también. Respecto a qué tan frecuente deben de ser los síntomas para pensar que es alergia, por ejemplo, a lo mejor hablando de rinitis, o bueno, antes de pasar a eso, ¿cuál es el motivo de consulta por alergias más frecuente el que tú ves? Yo creo que por lejos son las alergias respiratorias. En general, la rinitis es mucho más frecuente. El asma también, en muchos de los pacientes, incluso con rinitis, también padecen de asma. Algunas veces no propiamente diagnosticado, entonces son personas que a veces no tienen la calidad de vida que pudieran tener con un buen tratamiento. Es la importancia de muchos de estos diagnósticos. Rara vez van a ser tan graves. Sí, claro que los hay, muchos pacientes con asma van y dan por crisis de asma al hospital, pero tal vez sea raro y lo que sí afecta más es la calidad de vida, la calidad del sueño, el desempeño también durante el día. Son los factores que más afectan en este tipo de problemas. ¿Cuáles podrían ser como los 4 o 5 síntomas que alguien podría identificar sin ser médico para considerar pues ya fue mucho de esto, déjame ir a consultar? Sí, en los niños es muy típico que nos refieran pacientes, por ejemplo, los pediatras o algún otro especialista, en niños que han tenido, piensan ellos, a veces más infecciones de lo normal. Entonces es donde se vuelve un poquito difícil definir lo normal, pero pues siempre tenemos estos criterios muy claros como de gravedad, digamos. Pues sabemos que pacientes que tienen fiebre recurrentemente, que las infecciones que tienen requieren de antibióticos, que son infecciones en sitios profundos, les decimos, por ejemplo, los pulmones, una neumonía, algún absceso en la piel, por ejemplo, infecciones raras, infecciones que no cualquier niño tiene. Bueno, ahí es donde sí nos para las antenas y hay que investigar un poquito más. En casos en los que y que son muchas de las consultas. El niño es muy enfermizo y sí, es muy común que tenga este escurrimiento en la nariz y muchos estornudos. Bueno, es muy probable que si hay antecedentes de alergia en la familia, haya que investigarle a ese niño por ahí. Cuando son muy pequeños todavía, a veces les damos chance de ver qué tanto es el problema que tienen. Los niños, por ejemplo, que padecen mucho de bronquios, a lo que se les llama bronquios, en la infancia, muchos de ellos transicionan a tener asma y muchos de ellos no, muchos de ellos ese problema se resuelve, entonces depende mucho también de cómo evolucionan esos niños. Ok, mencionabas el tema de la calidad del sueño y demás. En estos chiquitos que a lo mejor no se tratan como se deberían o no se tratan, este tema de la calidad del sueño, ¿cómo podría impactar en ellos? A lo mejor en algún cambio en el patrón de la conducta o a largo plazo el crecimiento, o qué signos de alerta uno podría esperar. Sí, de lo que más se describe y probablemente sea por que sea más fácil de estudiar, es, por ejemplo, el rendimiento escolar o el desempeño en el trabajo en los adultos. Hay un factor que se mide que es como
la somnolencia diurna, o sea, el tiempo que tengan sueño durante el día. Entonces, hay algunos factores que sí son medibles y se han medido, y se describe sobre todo eso, no, tal vez no tan allá como pensar en el crecimiento, pero bueno, si consideramos que el sueño es un factor elemental para la reparación, digamos, de nuestro cuerpo el día a día, nada más de afectar esta vía, seguramente muchos otros procesos en el cuerpo se afectan, y todo esto se vuelve esta bola de nieve que, si no la detenemos, son síntomas que se van agregando, se van agregando. A veces en los niños, cuando no los atendemos a tiempo, es más probable que de adultos vayan a tener más problemas que si se atendieron, que si tuvieron un buen tratamiento de más pequeños. Entonces, es importante, de ahí viene la importancia de detectar este tipo de cosas a tiempo. Ahora, no necesariamente tienes que presentar, digo, y es pregunta, no necesariamente de niño tienes que presentarlo, puede llegar a la edad adulta, 20, 25, 30 años, y de repente detonar con cuadros asmáticos o rinitis o algo, o es solamente si lo presentas desde chiquito. Sí, sí, de hecho, en mucho de lo que se describe ahora, y que tal vez es lo que no se ahonda mucho en la educación básica médica, digamos, más como de posgrado ya, es el clasificar mucho sobre todo el asma y también ahora los rinitis en fenotipos. Esto quiere decir que existen diferentes tipos de estas mismas rinitis. Entonces, por ejemplo, en el caso de la rinitis hablamos de que es una inflamación de la mucosa de la nariz, la nariz por dentro, que está tapizada, como los cachetes lo están por dentro. Cuando respira, en las alergias, cuando respira esto que provoca su alergia, ahí es donde provoca esta inflamación, la congestión, la producción del moco, todo sucede ahí, es un cuadro local. Entonces, esa es la rinitis alérgica, cuando alguien respira el polvo y le provoca ese tipo de reacción. Esta misma rinitis, existe este otro tipo que se le reconoce bastante bien, que es la rinitis vasomotora. Y es esto que vemos más ahorita, por ejemplo, estamos adentro de la casa y salimos afuera, está haciendo mucho frío, la nariz resiente este cambio de temperatura, se suelta el moco, este tipo de síntomas que vemos. Es lo mismo que sucede cuando comes una salsa muy picante y se te suelta la nariz. Es esa mismo reacción que sucede en la nariz. Entonces, hay diferentes cosas que provocan estos síntomas. Las alergias son unas, otros muy bien reconocidos, por ejemplo, son aquí que batallamos mucho con la contaminación. Es un tema que también quizás se deba tocar más a fondo. El humo del cigarro, los niños que están más expuestos a padres que fuman o que se fuma en casa en general, son niños que tienen peores pronósticos en este tipo de cuestiones respiratorias. Entonces, hay muchos factores que desencadenan estas rinitis, y así nos damos cuenta un poco de qué tanto es el problema. Los niños que este tipo de cuadros, conforme van creciendo, tienden a resolverse, es muy probable que conforme crezcan se les vaya a quitar. Pero así como dices, algunos que empiezan desde niños, hay otros que no nos damos cuenta hasta que están más grandes y empiezan después con este tipo de síntomas. Entonces, no hay en realidad muchas reglas en cuanto a las edades en las alergias. Los mismos diagnósticos que puede tener un bebé, puede tenerlos un adulto o un adulto mayor. Entonces, es más de observar el tipo de síntomas que se presentan, cómo se presentan a través del tiempo, y igual qué tipo de resultados tenemos cuando usamos tratamientos, diferentes tipos de tratamientos. Y bueno, para el caso que se requiera, existen ya pruebas de alergias y pruebas, cosas donde podemos ahondar más qué es lo que pueda estar provocando ese tipo de problemas. Ok. Y rinitis creo que, pues, bien dices, es de las más frecuentes. ¿El asma cómo lo podrías identificar? A mí me queda claro que, pues, cuando llevé la consulta de medicina general, la mayoría de los pacientes lo identifican cuando el niño silba o el pecho pilla, o algunos dicen que se escucha como un gatillo, como un gato que está como, como inspirando, ¿no? Creo que es como lo identifican más los pacientes, pero si fuera la primera vez de un padre, madre, porque normalmente creo, le da como más las crisis asmáticas a los infantes, ¿cómo lo Sí. podrían identificar? ¿Es solamente por esta dificultad respiratoria o hay algún otro signo que te pueda orientar? El asma muy típicamente provoca tos,
es uno de sus síntomas cardinales y no todos los niños la tienen, pero es uno de los síntomas que más frecuentemente se ven. Agitación con actividad física que antes no lo hacía o de repente, por ejemplo, la tos que se presenta con la risa, con el llanto, con emociones fuertes, cosas así, orienta a pensar que la reacción la está provocando algún proceso inflamatorio que ahora les llamamos asma, los englobamos como asma. Y pasa lo mismo que te decía, buscamos ya el tipo de asma que esté sucediendo en cada caso en particular. Para cada uno habrá también abordajes diferentes y tratamientos diferentes también. La pregunta que yo creo que a todos les puede pasar por la mente cuando escuchan rinitis y asma es, ¿se cura? Se cura. Sí, sí, decimos que este tipo de problemas que englobamos como alergias, las alergias, estas que decíamos inmediatas o verdaderas, el mecanismo que las provoca en realidad lo tenemos escrito en nuestro ADN, entonces de cierta manera no existe una cura como tal para ellas, pero para muchos de las cosas que provocan, por ejemplo, las alergias respiratorias, hay tratamientos bien establecidos y con muy buenos fundamentos que crean tolerancia, se le llama, hacen que el cuerpo se acostumbre a recibir esto que provoca su alergia y que no reaccione de la manera como lo hace. Entonces, hay tratamientos ya bastante efectivos para las personas, sobre todo con alergias respiratorias, no tanto para las alergias, por ejemplo, de alimentos, que siguen siendo un riesgo muy grande en población que pues de repente no lo sabe. Son de más baja prevalencia, no las encontramos mucho, pero los pacientes que tienen reacciones graves con alimentos, pues generalmente buscan atención relativamente rápido, porque son estas reacciones que platicábamos hace rato, que son más amenazadoras, ¿no? Se describen así, amenazan la vida incluso. Entonces, bueno, para ese tipo de alergias es más de tener ciertas precauciones, saber qué es lo que provoca nuestra alergia. Tienen un abordaje un poco diferente. Ok. Y otra pregunta muy frecuente es si me toca, o sea, me recuerda muchas historias que dicen, no, pues es que él no era alérgico al cacahuate, o él no era alérgico a las abejas, o él no era alérgico a la leche, o toda la vida ha pasado con eso y no le había pasado nada. ¿Cómo que de Sí. repente ahora es alérgico a eso? Entonces la pregunta es, ¿la alergia o las alergias se pueden precipitar desde la primera exposición o puede pasar que en la exposición número N o 100 de repente desarrolle una alergia? Sí, no, te digo, no es lo común en realidad, porque sí, esperamos que para las alergias lo que se describe es que debe haber por lo menos 2 exposiciones. Una en la que el cuerpo decidió que lo que estaba recibiendo le hace daño erróneamente, porque eso es lo que sucede en las alergias. Y después de la segunda exposición, típicamente cada vez que uno se sigue exponiendo va a presentarse esta reacción. Pero así como decíamos hace rato, no está esto escrito en piedra y hay quienes por mucho tiempo no tienen ninguna reacción y después de años, a veces incluso hasta la vida adulta, empiezan con algunos síntomas. Esto está muy bien descrito y esto sí es algo fácil, relativamente fácil de comprobar. Y es, por ejemplo, el paciente que su infancia vivió en algún otro estado de México y ahora de adulto se cambió para acá a Monterrey. Ese es un motivo de consulta relativamente frecuente y ese es más porque, bueno, ellos son alérgicos a algo que hay en este ambiente y tal vez no había en el ambiente en el que vivieron de niños. Eso es algo muy típico y pasa aquí mucho con pólenes, sobre todo pólenes de pastos y pólenes de encino, por ejemplo, que acá hay mucho encino. Y la tercera pregunta, o en la que vayamos, hay una patología que no muy frecuentemente se ve, pero que a veces es muy alarmante cuando se ve en los infantes, que es la dermatitis atópica, ¿no? Por esta decoloración en la piel, que pues mucha gente puede pensar que son hongos o que me ha tocado chiquitos que dicen, no, es que tiene anemia. Que el diagnóstico diferencial a lo mejor para la población que no es médica sí puede ser como muy confuso, pero ¿cómo se suele presentar la dermatitis atópica? La dermatitis atópica también es uno de los
trastornos más comunes que vemos en el espectro de las alergias. Decimos, quizás la dermatitis por alergia más común que vemos en general desde pequeños hasta adultos. La dermatitis atópica, sí, en términos generales, es la irritación que sucede en la piel, que típicamente tiene un patrón muy característico de aparición, y los sitios más comunes son aquí la fosa cubital, donde se dobla el codo por dentro, atrás de las rodillas, por ejemplo, en los bebés, en las mejillas. Y es una también reacción exagerada de la piel. En este caso, típicamente hay un defecto de la barrera de la piel para producir su propia lubricante, que es la grasa que produce nuestra piel. Entonces, a ellos es mucho de ayudarles con esa hidratación en la piel. Pero, ¿cuál es la pregunta de la dermatitis, perdón? No, justo qué era, o sea, porque de repente creo que se ve muy aparatoso y algunos familiares pueden decir: "Oye, pues tiene anemia o tiene un hongo, o ya le puse este remedio y el otro", y como los chiquitos no suelen, digo, porque yo he visto casos muy pequeños del mes, 2 meses, y que ves otros signos ahí por ejemplo, en el cuero cabelludo, eh, y que se alarman mucho, ahora que dicen: "No, ya le puse todos estos remedios porque, pues, no sé, tiene anemia o tiene hongos o algo", porque se ve muy Sí. alarmante este cambio en la coloración de la piel, ¿no? Para alguien que no conoce. Sí, bueno, hay cosas muy interesantes acerca de la dermatitis. La dermatitis en sí, ahorita que decíamos esto, se crea este defecto en la barrera de la piel. Eso permite también que sustancias del ambiente entren al cuerpo a través de la piel que está debilitada. Entonces, es una de las teorías de cómo empiezan estas alergias. Entonces se describe cómo en los niños con dermatitis son más propensos a tener alergias a los ácaros del polvo, por ejemplo, y se piensa que es debido a esta exposición que tienen por no haber reparado bien su piel, sobre todo cuando están pequeños. Entonces se vuelve mucho también esto que decíamos, se vuelve muy importante identificar esto, los médicos de primer contacto lo deben de reconocer, y canalizar a los pacientes que tengan tal vez la recurrencia en ese tipo de síntomas. Mencionas el tema del ácaros del polvo y creo que se me había pasado, pero justo se encuentran en la cama, si no me equivoco, y en las almohadas, y por eso es muy frecuente recomendar, digo, a lo mejor te estoy ganando un poquito la respuesta, pero el lavar las cobijas ahora en invierno que las tenían guardadas a lo mejor ahí en el closet y las sacan directo a la Sí. cama, o las almohadas, me ha tocado pacientes preguntarles: "Oye, ¿desde cuándo tienes esa almohada?". "No, pues es de toda la vida, 10 años". "Oye, ¿la has lavado?". "No, no, porque la he hecho perder". ¿Es donde se ubican más los ácaros del polvo? ¿Dónde más los puedes Sí, encontrar? Si me ayudas con la sí, respuesta. estos ácaros del polvo, sí, son animales microscópicos que en realidad no nos hacen daño, eh, pero se alimentan principalmente de las células que descamamos de la piel, y la capa más superficial de células que tenemos constantemente está descamando para producir piel nueva. Entonces, estos ácaros, para su fortuna, se alimentan de las células que descamamos, y les favorece mucho el ambiente húmedo, necesitan ese ambiente para sobrevivir. Entonces, los colchones, las sábanas, en general, cualquier tela, es el lugar perfecto para ellos, para sobrevivir. Entonces, sobre todo en la cama, que bueno, durante la noche estamos ahí tapados, se queda el ambiente húmedo, es más propenso que haya este tipo de problemas en casa. Como decías, para estos pacientes hay estas medidas que se les llaman el control de medio ambiente intramuros o dentro de casa, y se enfoca mucho en el control de la humedad del aire, que recomiendan, por ejemplo, sea entre 45, que no pase de 55. Esto para que no esté muy seco el ambiente, no, tampoco más arriba para que favorezca el crecimiento de estos ácaros. Se recomienda mucho atender el polvo en general, las superficies cercanas a la cama, por ejemplo. Pues por eso les recomienda a los niños que no tengan peluches, que no tengan cosas que acumulen polvo ahí. Evitar las persianas de tela, alfombras,
cualquier cosa que pueda en realidad guardar polvo. Hay muchas recomendaciones actuales acerca de la filtración del aire, los filtros de alta eficiencia que capturan muchas de las partículas del polvo, por ejemplo, son buena opción para pacientes que tienen muchos problemas de este tipo. Bueno, lo que decíamos ahorita, lavar la ropa de cama, hay ya también algunas sábanas y fundas antiácaros, por ejemplo, tienen bordados tan finos que no permiten el paso de los ácaros, son buenas opciones para este tipo de pacientes. Entonces, sí hay muchas medidas que se recomienda que se pueden hacer dentro de casa, pero para muchos son medidas difíciles de mantener, así como de rutina. Entonces, vemos que estos síntomas siguen apareciendo. Entonces, para ellos, principalmente son enfocados estos tratamientos ya más a largo plazo para resolver ese tipo de alergias. Bien, creo que hemos tocado casi todos los alergias más frecuentes, o al menos los motivos de consulta, cuáles son los factores precipitantes, y cuál es el manejo. Normalmente solamente es manejo farmacológico. Digo, incluso ya dijiste ahorita algunos preventivos o de control del ambiente. Yo incluso a los pacientes les decía que a lo mejor estoy mal, pero yo les decía, oye, si puedes una vez al mes, prográmate el día 30, saca el colchón, a que le dé el sol un rato, porque también muchas de las gentes, pues les da el pánico y cierran las persianas, siempre tiene el cuarto oscuro y este tema de la humedad. Entonces, pues yo les explico. Alguna vez escuché esta teoría de que el polvo que se genera en la casa en gran parte es por las células que descamamos. Entonces, pues yo les digo, oye, si barres y sacas polvo, pues imagínate cómo está tu cama. Entonces, si tu cama nunca la sacas al aire, pues, ¿dónde estás respirando? Si en teoría estás entre 6 y 8 horas con la carota pegada ahí, pues, ¿qué es lo que inhalas, no? Entonces, ya como que la gente dice, pues, tiene algo de lógica el sacar el colchón. Yo les digo, el día 30, ponle 1 hora al sol, incluso, pues, con un palo si puedes pegarle para que se caiga el polvo y te sorprenderás de lo que sale. Y la mayoría de la gente dice, oye, pues tiene algo de lógica, al menos lo que dice, ¿no? Sí, y sí es buena, y sí es recomendable. De hecho, parte de las cosas que se recomienda es que pueda entrar el sol al cuarto, que pueda entrar aire limpio, o sea, que esté bien ventilado. Son las cosas que en realidad se buscan para este tipo de situaciones. Y bueno, no creas como quiera, también lo que platicamos ahorita, hay ambientes intramuros que también están, o la contaminación de afuera que entra, o la contaminación que se crea dentro de personas que también a veces acostumbran fumar dentro de casa. A veces, bueno, todavía ya no lo vemos mucho aquí en la ciudad, pero hay todavía familias que cocinan con leña, a veces dentro de casa también. Entonces son cosas que siempre tenemos que considerar. La pregunta que me viene a la mente y me da un poco de risa, pero pues tengo que hacerla porque seguro la has escuchado y te ha tocado. Algunos dicen que los perros chihuahuas se los compras a los niños y les quitas las alergias. Supongo que esa pregunta la has escuchado. ¿Qué les respondes cuando te dicen eso? Sí es de explicarles, porque muchas veces se tiene este concepto. Por cierto, el Chihuahua era de los 90s, ahorita es más como el Shih Tzu, hay otras razas que se les están dando esos beneficios. Pero no, en realidad hay cosas que sí podemos pensar, y es más, por ejemplo, en las personas que son alérgicas al polvo, y tal vez el perro tiene más polvo por tener más pelo, ¿no? Que guarde más polvo, cosas así. Y el chihuahua, por tener el pelo corto, pues no guarda tanto polvo, eso pasa así. Pero bueno, del otro lado están las alergias a los perros, que pues con cualquier exposición esos síntomas van a suceder. Entonces, así como eso que se le da, lo que se le decía del chihuahua, pues sí, no, es difícil de sustentar algo así. Y bueno, ahí como quiera, pues de repente el paciente que como anécdota te lo dice, no, a mí me fue muy bien durante toda la infancia. Pues, ¿qué les puedes decir también si así lo observaron? Bueno, qué bueno, no, tampoco se les debate ese tipo de cosas. Claro, y justo te hago la pregunta porque me gustaría que nos explicaras, no cuáles son los nombres de los fármacos, pero sí para quien tenga dudas de, oye, por ejemplo, yo soy un caso en el que tuve muchas alergias, fui al universitario y me hicieron toda la evaluación que te hacen inicial, fui candidato a inmunoterapia y me fue muy bien, pero pues me gustaría que nos platicaras cuáles son como los abordajes más generales, Sí, dependiendo del tipo, qué se les recomienda o qué opciones existen. sí, el abordaje típico siempre va a ser primero hacia hacer un buen diagnóstico con una buena consulta.
y de ahí empezar a ver ese tipo de opciones. Para los que así lo ameritan, hacemos esas pruebas de alergia. Por ejemplo, en los casos de alergias respiratorias, hacemos las pruebas de alergias al medio ambiente y nos dejan ver mucho el panorama de las opciones de tratamiento que hay. Siempre intentamos buscar los medicamentos que mejor controlen la enfermedad sin provocar efectos secundarios, obviamente. Hay personas que con poco medicamento se mantienen con buenos resultados y hay quienes tienen que usar más cantidad de medicamentos. Entonces, en base a eso, tomamos mucho la decisión de qué tratamiento es el más efectivo para cada paciente. Para los pacientes que las alergias los hacen usar muchos medicamentos o tienen recaídas muy frecuentes, están estos tratamientos de inmunoterapia, que también hay ya diferentes opciones. Antes la vía clásica, que es con inyección y sí que sigue siendo efectiva, era antes la única opción. Ahorita ya tenemos opción de tratamientos sublinguales que, bueno, lo hacen más atractivo a veces para cuando va a ser tratamiento en niños. Y bueno, pues son tratamientos que nos tenemos que comprometer a ellos a largo plazo porque no vemos resultados muy rápido, pero cuando tenemos un efecto sostenido y los hacemos por suficiente tiempo, a las personas que tienen alergias les ayuda mucho a quitarse el exceso de medicamentos que usan, a dejar de tener este tipo de síntomas tan seguidos que les afecten la calidad de vida, lo que platicábamos al principio. Estas personas ven mucho la diferencia, sobre todo en esto que platicábamos. Empiezan a dormir mejor, tienen mejores patrones de respiración, y se les nota mucho más en la calidad de vida que en las enfermedades que pudieran tener. Entonces sí es algo que paso a paso vamos pensando en qué tanto tratamiento se tiene que usar en cada paciente, pero hay opciones para cada uno. Y siempre lo ideal es que cada paciente tenga, cada paciente, por ejemplo, se va aquí en mi consultorio con, por decirlo así, un plan de acción. Entonces, en base a los síntomas que ha tenido, tal vez, si llego a tener estas manifestaciones, ¿qué medicamento puedo usar? ¿Qué tengo que sospechar o qué tengo que pensar en el caso de las alergias? Y bueno, siempre que ya tenemos un diagnóstico preciso, pues entonces sí ofrecer el tratamiento que mejor le vaya a ayudar a cada uno. Los dichosos escalones terapéuticos. Así es. Dani, he terminado con las preguntas como el tema de alergias y para ir cerrando el episodio me gustaría saber en qué momento de la carrera te decidiste por agarrar pediatría. Pediatría, fíjate que pediatría siempre fue desde temprano en la carrera. Yo creo que como desde segundo o tercer año ya estaba pensando que quería hacer pediatría. No sé, no hubo así algo en particular, pero me gustaba como que el campo estuviera más aislado a esa edad, digamos, y lo fui confirmando cada vez más. Conforme fui avanzando en la carrera me fui convenciendo más. Ya cuando tuvimos pediatría, que te recordarás, pues ya es en los últimos semestres, pues terminó de gustarme. Ahí me acuerdo que platicaba con todos los residentes y fue donde terminé de tomar esa decisión. Aunque muchos creen que se reduce el campo, pero en realidad yo creo que se amplía porque pues en realidad lidias con los papás un chorro, o sea, lejos de que si exploras mucho un niño y platicas con un niño y demás, pues también tienes que lidiar con un mamá, una papá, o un mamá, Sí. un papá, o la abuelita, o sea, Jesús, tienes que lidiar con un chorro de personas, pero pues bueno, ¿y en qué momento decides irte por alergias e inmunología? Alergias, fíjate que también siempre ha sido un campo que me ha interesado porque yo personalmente padezco de alergias, tengo un poco de rinitis. Entonces siempre fue un campo interesante para mí. Mientras estaba haciendo pediatría, tenía yo la idea o estaba, digamos, entre hacer alergias o hacer cardiología, que era otra de las ramas que me gustaba mucho. Y tuve la oportunidad de hacer rotaciones en los dos diferentes servicios, y ya al momento de como comparar una con otra, me decidí por la de alergias. Me gusta mucho todo el campo de la inmunología. La inmunología, para aquellos que nos escuchan,
y la conocen, es un campo completo de la medicina, bastante incógnito para muchos, diría yo, y a mí me intriga mucho siempre que leo cosas nuevas de inmunología, por ejemplo, me sigo sorprendiendo mucho, entonces me gustó mucho esa parte de la especialidad, y bueno, al final de cuentas me decidí por alergias, no me arrepiento, es una especialidad que me ha dado bastantes alegrías y me ha ido muy bien también, gracias a Dios. Claro, pues nomás por mencionar, digo, yo me acuerdo mucho del doctor Salinas de Inmuno, que lo veías y era todo un personaje, ¿no? O sea, todo el universo de conocimiento que tienes y como dices tú, en algún momento aquí en especial me tocó escuchar un maestro que decía, cuando escuchaban hablar de alguien, decía, oye, pues yo nada más de pura fe te creo lo que dices porque pues estás hablando de cosas que pues quizá no son visibles así a simple vista, Exacto. pero que hay una literatura tan vasta que dices, pues que así como las estrellas, pues hay demasiadas, ¿no? Exacto. Perfecto. Dani, ¿algo más con lo que quieras cerrar este episodio antes de despedirnos de la audiencia? Pues muy agradecido de la invitación, siempre contento de poder compartir con las personas que nos escuchan este tipo de información, siempre esperando que a alguien le sirva esto que se platica y bueno, me pongo a las órdenes de todos, por ahí aparece el Instagram. Es correcto. Entonces, sí, lo que se ofrezca o alguna duda que te manden por ahí me la haces saber con toda confianza. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos, Dani. Me da mucho gusto pues verte en los pasillos, verte muy feliz ahora que ya tienes familia, que todo cambia, ¿no? De los Así primeros semestres es. de la carrera y con puros amigos, ahora ya ser padre de familia. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para poder crecer la comunidad y le den seguir en todas las plataformas que nos escuchen. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.